Buenos días a todos, queridos amigos, hermanos en la fe. Estamos aquí haciendo una serie de grabaciones referente a las palabras de Dios, que las hacemos llegar para que aprendamos de ese mundo invisible que no vemos, pero que es tan real. El día de hoy, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender que la ley en piedra, o sea, la que escribió Dios con su dedo, las tablas que le dio a Moisés, la del Sinaí, nos condena a todos. Eso vamos a aprender. Esa ley nos condena a todos porque nadie la cumple. El Evangelio tiene palabras de vida y tiene para los gentiles arrepentimiento de vida. O sea, el Evangelio tiene palabras de vida. Nos da vida. Y cuando nos arrepentimos, entonces nos da vida. Por eso dijo Jesús, Lázaro duerme, o sea que a pesar de que estaba muerto, él estaba vivo, aunque para los ojos nuestros decimos está muerto, no, él está vivo. Pero también dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque hay gente que camina, que respira, pero está tan llena de pecado y de demonios que está muerta en vida. El diablo se ensaña en los que no escuchan y obedecen a Yeshua. O sea, Yeshua es el nombre correcto de Jesús, de acuerdo a los investigadores. Jesús es una transliteración, es una traducción ya de tercer orden. Vamos a aprender que es ensañarse. Vamos a aprender que Elohim es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Y arrepiéntate. O sea, cambia tu modo de pensar y escucha, obedece la palabra de Jesús, que es lo que Él nos pide constantemente. El demonio se ensaña en los hombres que no tienen a Yeshua en su corazón. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, vemos un pasaje donde el apóstol Pedro tiene la visión del lienzo. ¿Se acuerdan? Un lienzo que bajó y el Señor lo lleva a la casa de Cornelio, alguien que no era judío, un romano, por lo tanto un gentil para los judíos. Y cuando Pedro habla las palabras del Evangelio, él recibe el Espíritu Santo. Cornelio, un romano, un centurión romano, o sea, un militar. Y cuando ellos vieron esto, ellos dijeron, de manera que Dios también ha dado a los gentiles arrepentimiento para vida. O sea, que nosotros podemos ser, incluso nosotros fuimos, porque yo fui, todos fuimos de esos muertos que entierran a sus muertos. O sea, que caminamos, respiramos, pero estamos condenados por la ley del Sinaí. Estamos muertos, estamos condenados. Pero cuando recibimos el Evangelio, y nos arrepentimos de esa forma de vida, entonces recibimos la verdadera vida, que es la que nos da Yeshua, Jesús. Pero en todo esto intervino la voluntad divina y la policía de Dios, sus ángeles, ya que un ángel se presentó para hablarle a Cornelio y así surgió la iglesia dentro de los gentiles. Entonces, esto tenemos que aprenderlo muy claramente, cómo es que funciona ese mundo que no vemos y que los ángeles están allí siempre actuando para que el Señor haga su obra y que sus juicios se ejecuten. Si observamos este pasaje,
un hombre militar que ha vivido experiencias fuertes en el ejército romano, en la compañía italiana, tenía un corazón generoso y hacía obras que agradaban a Dios. Y Dios, en su infinita gracia, decide liberarlo de las garras del demonio a él y su casa, como ha hecho con nosotros, por gracia. Nos ha liberado de las garras. Este centurión romano y los miembros de su casa eran muertos que estaban enterrando a sus muertos. O sea, estaban condenados para Dios por la ley del Sinaí. Pero él manda a Pedro para que le hable el evangelio, que son las palabras de vida, para que Cornelio y su casa se arrepientan de su forma de vivir y tenga la vida que Dios nos ofrece. Entonces la pregunta es, ¿está inscrito en el libro de la vida? Ahí en Apocalipsis, vean, en el capítulo 20, versos 12 y 15, entonces encontramos que hay un libro. Y si no aparecemos en ese libro de la vida, pues vamos a ser arrojados al lago de fuego. Y esto no es cuento de Caperucita, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es real, penetra hasta los tuétanos, es lo verdadero. Entonces no podemos estar pensando que estos son cuentos de Caperucita, es real. Siguiendo los acontecimientos en Nicaragua y llevándolos al plano espiritual, podemos ver cómo hay tantas personas que el demonio señorea sobre ellas. Lo peor del caso es que ni cuenta se dan de cómo el demonio ha llegado a ensañarse sobre ellos, que el diablo hasta le pone nombre a las matanzas y asesinatos de personas y le dicen operación limpieza. ¿De qué? ¿Qué están limpiando? Y como en los tiempos de Somoza. Y luego el colmo es que todos estos muertos que están enterrando a sus líderes que ya están muertos, celebran su orgía de sangre, como si eso hubiera sido un gran logro ante los ojos de Dios. Pero sí ha sido un gran logro ante los ojos del quien se ensaña en ellos mismos, que es el demonio, que lo ha llevado a esa situación tan baja de la naturaleza humana. Y ahí los vemos encapuchados, ¿verdad? Los vemos con máscaras, los vemos con cascos, ¿verdad? Los vemos y armados hasta los dientes, etc. ¿Haciendo qué? ¿Ah? La práctica de la idolatría en el pueblo nicaragüense lo ha llevado a ese estado de cosas, porque es la práctica de la idolatría lo que ha llevado a la humanidad a las situaciones aberrantes que vive esta humanidad, al no existir un arrepentimiento para vida, o sea que no se escuchan y se obedecen las palabras de Yeshua, Jesús, y se produzca en el ser humano un verdadero cambio en la forma de pensar y de buscar de Dios y aplicar sus leyes para ser libres. Porque cuando aceptamos a Jesús, somos libres. Si eso no sucede, el diablo seguirá ensañándose en esa pobre gente que para Dios ya están condenados. Y por eso Él escribió su ley en piedra, para que todos nosotros fuéramos condenados. Y la única forma de que lográramos tener vida era escuchando sus palabras de vida que están en el Evangelio y olvidándonos de tradiciones y prácticas idolatras y de confiar en los hombres, porque todo esto lo que acarrea son maldiciones. La idolatría tiene muchas caras. Satanás detrás de este pecado que ofende a Dios. Eso está en Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en la agua debajo de la tierra. Esos miles de hombres que andan matando en Nicaragua son dignos de lástima, porque están muertos y acarreando cada día más y más maldiciones a su familia. El diablo enseñoreándose de sus almas, de sus vidas, de sus familias y de sus casas. Eso da tristeza, porque ¿qué le depara a ese venturado país en un futuro?
un país lleno de maldiciones y gente maldecida. Pero todos aquellos que se arrepienten y siguen al Señor Yeshua, esos logran pasar a vida y vida en abundancia. Por eso el Señor manda que se predique sin denuedo su santa palabra, porque es la palabra que da vida y nos trae a todos de ese estado de condenados y estar ensañados por el diablo a vida, gozo y paz. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto, o sea, el mandamiento del Señor es fiel e instruye. A nosotros los ignorantes nos instruye. Cuando uno llega al Señor, llega totalmente ignorante. ¿Ah? Es como una bestia salvaje cuando uno ha andado en el mundo y ha andado haciendo esas tropelerías. Así que llamo a todos esos hombres, llamo a toda esa gente que anda en esa situación. Busquen de Jesús. Ensañarse. ¿Qué es ensañarse? Es deleitarse en causar el mayor daño posible a quien ya no puede defenderse. Lo echan preso y lo torturan. Eso es una barbaridad. Si ya no puede defenderse. O como tenía aquí en la foto al padre, ¿verdad? Un poco encapuchados que esconden su cara porque son calaveras andando. Y lo más odioso es ver cómo se deleitan en causar el mayor daño posible a quienes saben no pueden defenderse. Ahí se sienten hombres y el diablo los engaña, cuando realmente lo que han demostrado ser son unos cobardes que matan despiadadamente a la orden de un capo lleno de demonios y miedo, porque solo con esas legiones de muertos es que puede sentirse seguro. Así también vimos cómo se ensañaron en la casa donde quemaron a toda una familia, no permitiéndole salir. Eso es horroroso. Eso no tiene nombre. Eso se llama ensañarse. Y así el diablo se ensaña en ellos, porque ellos se creen que se están ensañando en la gente y el diablo se está ensañando en ellos. Pero el reino de Dios es justicia y Él hace justicia. Y para todos aquellos que hablan de que Dios es amor, sí es cierto, es amor, pero también es juez justo. Por eso hay que leer el Salmo 7, donde dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Y pone su condición. Piense que siempre Él es benevolente y a pesar de todos los pecados que han cometido hasta el día de hoy, Él dice, si no se arrepiente, o sea, si no cambias tu manera de pensar. Entonces Él dice, si no te arrepentís, Él afilará su espada, armado tienes ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha abandonado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Elohim conforme a su justicia y cantaré al nombre de Elohim, el Altísimo. Y hay de aquellos jueces injustos y aquellos militares que pudieron detener la masacre en Nicaragua y no tuvieron el valor para hacerlo y se convirtieron en cómplices. Dios es juez justo. Salmo 7:11. Así que es triste la condición de los seres humanos que están enterrando a sus muertos, porque por un lado el diablo se enseñorea de ellos y se ensaña de ellos haciéndoles creer de que están en la gloria, y por el otro lado caen en las manos de un juez justo que es Dios, que envía a su policía, o sea a sus ángeles,
a su ejército del cielo a que ejecuten sus juicios y los lanzará al lago de fuego por una eternidad a los ensañadores y quien se ensaña de ellos, su padre, el diablo. Así que arrepiéntanse y escuchen la voz de Elohim, el verdadero jefe de los ejércitos. Yom Kippur, arrepentimiento, expiación, perdón, reconciliación. Yahshua es su nombre. Bendito sea, Señor, Dios de los ejércitos. Amén.